Vamos a saludar a nuestros invitados. En realidad ya les saludamos desde hace un buen rato porque nos recibieron esta mañana. Estamos hablando del coronel Roberto Olmedo, director del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, coronel? Gracias. Buen día, Carlos, y a todos los conductores aquí del programa La Lupa, Aníbal, Víctor, a la audiencia de La Lupa y también de Radio Monumental. Acá el teniente coronel Jorge Andrés del Valle Páez, comandante del cuartel de La Victoria, también está con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, gracias. Buen día a la audiencia de La Lupa, muy buenos días. Buenos días, Carlos, Aníbal, Víctor. Una vez más, bienvenidos al cuartel de La Victoria. Nos honran con su presencia esta mañana. Y Puporá, coronel. Teniente coronel. Gracias, teniente coronel. Sí, muchas Puporá. gracias. Qué voz microfónica tiene. Me hace acordar mi época de... Bueno, coronel Olmedo, 12 de junio, Día de la Paz del Chaco. Hay tantas cosas que se pueden decir con relación a esto que, como dicen hoy algunos títulos, una guerra que, como guerra que es, siempre termina enlutando a todos. Asimismo, Carlos, realmente hoy conmemoramos 81 años de la culminación de aquella decisión que se había tomado de enfrentarse de dos pueblos hermanos, ¿verdad? Y como lo mencionabas, que enluta de alguna u otra forma a dos naciones hermanas. Y bueno, hoy estamos, creo que, rindiendo un justo homenaje a aquellos héroes que dieron la vida por nuestro país sin pedir nada a cambio. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y cuánta gente, como decía recién Francisco, hay gente que vos preguntabas por él en aquella época y dice, no, ojo, frente, y era así, coronel. Así mismo, inclusive se encuentran datos de que cualquier cantidad de menores de edad de 16 años, 15, se despedían de las madres y bueno, partían al teatro de operaciones para cumplir con su deber de ciudadano paraguayo, ¿verdad? De defender a la patria ante una amenaza, ¿verdad? Y es así mismo que ocurrió, señor Carlos. Coronel, ¿cuándo empieza, digamos, efectivamente la guerra ahí en el frente de batalla, frente a frente, bolivianos, paraguayos? Porque algunas personas nos pasan el dato que empezó el 9 de septiembre de 1932, que luego terminaría con la gran victoria de Boquerón. Pero, según usted dice, empezó meses antes. Sí. La guerra básicamente empieza el 15 de junio del año 1932 con la toma del fortín Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta, en donde muere el cabo primero Liborio Talavera. En aquel entonces el teniente coronel Estigarribia, a través de las altas autoridades y bueno, la conducción política del país, se ordena la recuperación de dicho fortín. Y el 16 de julio del año 1932, un mes después de aquella toma, recupera el Paraguay las tropas al mando del capitán Agdón Palacios, recuperan ese fortín. En represalia a esta recuperación, entonces Bolivia toma los fortines Corrales, Toledo y Boquerón en fechas 27, 28 y 31 de julio del año 1932. Y con eso prácticamente se da la primera movilización paraguaya, ¿verdad? Perdón, la segunda movilización paraguaya en agosto para encarar, digamos, a aquella guerra. Y se decreta la movilización general y empieza, digamos, a desplazarse las tropas hasta Villa Militar, Isla Poí conocido también, en donde se concentran todas las tropas y empieza, digamos, las operaciones para recuperar Boquerón el 9 de septiembre, ¿verdad? Así como lo había mencionado, culminando con aquella gran victoria del 29 de septiembre del mismo año. Antes de ir al teniente coronel para hablar de lo que es el cuartel de La Victoria, coronel, recuérdeme por favor aquella batalla en donde los paraguayos hacen una especie de túnel y aparecen por detrás de los bolivianos. ¿No se mandó por ahí, güey? Sí, esa fue en la batalla de Gondra. Gondra, sí. Y el 10 de mayo... ¿Ustedes sabían eso, perdón, Aníbal y Víctor? Sí. Claro, de Gondra. En esa época en 1932, ¿verdad? Que tengan esa capacidad, esa inteligencia para atacar de esa manera al enemigo. Le aparecieron por detrás, ¿verdad? Sí, y fue la idea de un cabo. ¿De un cabo? Sí, un cabo. Fue que le presenta a Rafael Franco, ¿verdad?, la intención de hacer un túnel y salirle a la retaguardia al enemigo, ¿verdad? Bernabé Mendoza Durez fue el cabo. ¿Y la historia registra la extensión del túnel? ¿Cuánto tuvieron que trabajar? Sí, y empezaron prácticamente en fines de abril.
y culminan prácticamente el 9 de mayo y el 10 de mayo del año 1933 pasan el túnel, digamos, las tropas paraguayas y salen a retaguardia del enemigo. Coronel, incluso en este tema que tiene una nueva producción y caló muy hondo en la ciudadanía paraguaya de Francisco Russo, donde dice número 13, ese regimiento Tamoñano Mentoyecuá. El Tamoñano, a ver si usted puede explicarnos de ese regimiento que tenía como misión ir como tocarle la oreja al ejército boliviano y después retroceder para que, como una especie de circulito, ya eso, ¿verdad?, atacara el ejército paraguayo y acabara con las fuerzas enemigas. Así es. Así mismo, aquello se refiere, ¿verdad?, Tamoñano Mentoyecuá, a la batalla de Nanagua. Tenemos que tener en cuenta que hubieron dos batallas de Nanagua. La primera del 20 al 24 de enero del año 1933 y la segunda batalla del 4 al 6 de julio del mismo año, ¿verdad? Fueron dos batallas y Nanagua entonces estaba ocupada por la 5ª División de Infantería a cargo del teniente coronel Luis Irrazábal, ¿verdad? Estaba compuesta esa división por el Regimiento de Infantería número 13, Tuyutí, y el Regimiento número 7, 24 de mayo, además de la Brigada de Caballería compuesta por el Regimiento de Caballería número 3, Vicente Mongelos, el Regimiento de Caballería número 4, acá Carayá, y el Regimiento número 5, acá Verá. Esos fueron, digamos, las unidades que tuvieron defendiendo en dicho lugar. Y quiero referirme en la música de Emiliano R. Fernández, en donde en uno de sus versos dice, comandante Irrazábal, Orerubicá, ¿verdad? Dice esa estrofa, comandante Irrazábal, Gendie Brizuela, Mocoivea, Boí, Añambaracá, Ayiquere Cuera, León Chaqueño, Mayor Caballero, Orerubicá. Cachorro de tigre suele ser overo, Machora Ure, Machito Yegui, hoy me cuatiabe 20 de enero, Peneño Gastupe en Bojapú. Lo que quiero referirme en su estrofa cuando habla de cachorro de tigre suele ser overo, se refiere al mayor Francisco Caballero Álvarez, que era el comandante del Regimiento de Infantería número 13, que es hijo legítimo del general Bernardino Caballero, por eso se refiere a cachorro de tigre. Es más, quiero mencionar que 3 hijos del general Bernardino Caballero habían participado en la Guerra del Chaco. Uno fue el capitán Bernardino Caballero, que fallece en la zona de Isla Poí en un accidente aéreo, y el otro fue Agdón Caballero Álvarez, los 3 hermanos que participaron en la Guerra del Chaco. Podemos pasar toda la mañana hablando de esto, ¿verdad? Nosotros tardamos 2 días para hacer 2 líneas para una payada que después Víctor lee 2 días después en el programa, ¿verdad? Pero yo tengo una curiosidad. Emiliano, Sí, pero yo no soy descendiente de Emiliano. Cuando están en la guerra, coronel, ¿hay registros de cuántos eran militares que tenían entrenamiento en el manejo de armas y cuántos fueron? ¿Cuántos eran civiles? ¿Y cuántos eran civiles? Bueno, realmente ya el gobiernos en forma anticipada y viendo que se avecinaba este conflicto, había enviado a varios oficiales al extranjero para realizar cursos de Estado Mayor y otros cursos. El caso de Estigarribia, que hizo primeramente en Chile y posteriormente en Francia, termina la Escuela de Comando de Estado Mayor, y otros grandes comandantes, Irrazábal, Carlos Fernández y la mayoría, Nicolás Delgado, todos fueron, digamos, al extranjero a realizar cursos. Básicamente el ejército paraguayo se basaba en la doctrina francesa, ya que la mayoría de los oficiales habían egresado en Francia. Asimismo también con la movilización, ¿verdad?, de las tropas, se daban las primeras instrucciones y posteriormente se le embarcaban para ir a teatro de operaciones. Yo creo que también fue un factor fundamental también, y lo dicen los libros, ¿verdad?, de que tantas revoluciones que tuvimos sirvieron prácticamente de entrenamiento para los paraguayos y para encarar aquella guerra. Ya era una cosa, lastimosamente, una cosa común. Rutinaria. El Yeco ahí, ¿verdad? Pero era un honor ir a la guerra, o sea, se le veía en esa época con qué ojo a los muchachos que se escapaban de su casa y se iban al Se frente. escapaban, ¿eh? Sí, yo quiero comentarle, digamos, una historia de Francisco Arsenio Céspedes, un chico de 16 años, hijo único, hijo de Pastora Concepción Céspedes, que se alista al ejército, sube a la cañonera Humaitá y viene su madre tras el hijo único. En este lugar ella sube para entregarle la famosa matula al hijo y no quiere bajar del barco. El capitán le dice, por favor, para que baje, que ya va a partir. No, yo me voy con mi hijo, le acompaño. Es así que ella se, digamos, incorpora como enfermera. Y bueno, y Francisquito va al campo de batalla, pelea en Campo Jordán, hoy conocido como Ranulfo del Valle, también cae muerto.
Pastora Concepción va a buscarle a su hijo, los restos de su hijo, y lo lleva, lo traslada hasta Muñoz, lo que es actualmente General Díaz, y lo entierra. Ella se juramenta ahí quedarse a vivir al lado del resto de sus hijos, y asimismo, cumpliendo esta promesa, en una mañana del 10 de enero del año 1959 se la encuentra a Pastora Concepción Céspedes muerta, abrazada a la cruz de su hijo. Son historias... Qué historia. ¿Y hubo más mujeres, coronel? Sí, que también combatieron? en Anagua mismo está Manuela Villalba, quien se había disfrazado de soldado para ir a pelear, ¿verdad? Se disfrazó Se de disfrazó, varón, digamos. se disfrazó. Y Guatamina. Y- Coronel, tengo que hacer una pausa, pero quiero que me espere porque después también quiero hablar sobre la escuela, sobre el cuartel con el teniente coronel. Y le quiero preguntar yo a Aníbal y a Víctor, si en esta época era la guerra, ¿se iban o no se iban ustedes? Yo, No, pues nada. O sea, yo probablemente lo pensaría yo como 10 hijo de veces. combatiente probablemente tendría que aceptar. Y como suboficial Sí. de reserva, eh, tengo que irme. O sea, a mí no me queda Bueno. otra opción. Hijo de combatiente y suboficial de reserva. Aníbal, Yo me plantearía varias veces. y yo me tengo que quedar a hacer el programa, así que no voy a... Pero...